Good morning. Thank you very much for the invitation. It's really an honor for me to be here, and I'm very happy that we can have this meeting here in Latin America. So, because we are always a little bit forgotten in the world. I will give my talk in Spanish, as we are global. I was told to give it in Spanish, so I hope everyone has translation okay. So my slides are in English anyway, so you will... Okay, how does this work here? Okay. Okay, so I'm a urologist in Chile, in Santiago. We are, as Chile, we're far away from everywhere. So even for me, it's also a long journey to come here. It's a long trip. But I work at that hospital. This is a private hospital in Santiago. It's the biggest private hospital in Santiago with about 400 beds. And I will give you a talk about the impact in Latin America, and obviously with more facts and data from Chile, which I come from. So, Latinoamérica es una zona del mundo que obviamente no es desarrollada, es una zona del tercer mundo, por decirlo así. Y cuando vamos a ver el Human Development Index, que es el índice que ocupa las Naciones Unidas para determinar desarrollo social humano, mientras más oscuro acá, este es el pointer, here. Bueno, mientras más oscuro, más desarrollado, y obviamente Norteamérica, Europa, Australia, Japón son los países más desarrollados. Y mientras más claro, menos desarrollado. Ven que Latinoamérica, que va desde México hasta Argentina y Chile abajo, está más o menos en la medianía. ¿Ah? Son más desarrollados que otros lugares, que África, por supuesto, y menos que otros. Si vamos ya al Health Index, que es otro índice que tiene las Naciones Unidas para determinar el desarrollo, en este caso en términos de salud y cuidados de la salud, vemos que estamos también más o menos en la medianía. Sin embargo, yo diría que estamos un poquito mejor que comparativamente con el desarrollo social, así que tan mal no estamos. Bueno, esta es la agenda, de esto voy a hablar hoy. Primero voy a hablar de algunos datos duros, de algunos problemas del cáncer de vejiga en Latinoamérica. Voy a contarles un poco cómo es la experiencia de un paciente en un hospital público chileno. Voy a también hablar de dos escenarios especiales en Latinoamérica que creo que son oportunidades para mejorar. Y finalmente, redondear en estas oportunidades. Vamos entonces con los hechos. Todos sabemos que el cáncer de vejiga es el sexto más frecuente en el hombre en el mundo y el 17º en mujeres. Pero en las naciones desarrolladas, ya dijimos Europa, Estados Unidos, Australia, en el hombre es el cuarto más frecuente, es mucho más frecuente, y en la mujer también es el 13º. Y esto nos dice inmediatamente que esta es una enfermedad que efectivamente se da en países más desarrollados. Esto es un hecho epidemiológico bastante evidente, y esa también es una de las razones, probablemente vamos a ahondar más adelante, que se sepa tan poco de cáncer de vejiga de países que no son desarrollados. Y en este caso, ven ustedes ahí, claramente hay una tendencia muy evidente, tanto en hombres como mujeres, a un aumento de la incidencia a medida que va aumentando el Human Development Index. Ven ustedes ahí que es mucho más frecuente en aquellos países donde el desarrollo es mayor. ¿Ya? Y cuando vamos a la incidencia por regiones, ven ustedes aquí hombres y mujeres, ven bien arriba están todos los países desarrollados, Europa, Norteamérica, y a medida que va bajando, la incidencia va disminuyendo. Nosotros estamos aquí, tenemos dos regiones, ¿no es cierto? América Central y América del Sur, que están en la mediana de la tabla y bastante más abajo. Así que inmediatamente podemos ver que esta es una enfermedad mucho menos frecuente en Latinoamérica. Sin embargo, son 23.000 casos, esta es la incidencia, ¿no es cierto? Y en términos de prevalencia, tenemos más de 100.000 pacientes con cáncer de vejiga en los últimos 5 años. Y esto, obviamente, a pesar de ser un número que uno podría decir que es menor, es una carga muy importante. Si vamos dentro de Latinoamérica, tampoco somos muy homogéneos. Ven ustedes aquí que aquí están los distintos países de Latinoamérica, y ven ustedes que ahí que tenemos incidencias muy altas en el cono sur. El cono sur es la parte más austral del continente. Tenemos Uruguay, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Chile, que está Puerto Rico está acá.
Por lo tanto, también hay una alta heterogeneidad en el continente y en mi país, en Chile, que en Chile tiene 18 millones de habitantes, tenemos 1.600 casos nuevos todos los años. Nuevamente puede ser un número menor, pero para nuestra realidad es importante. Y nuevamente, lo que le decía recién, que la prevalencia, o sea, cuántos pacientes tenemos, entre comillas, circulando con esta enfermedad, tenemos más de 5.000 casos. Y eso, evidentemente, para nuestra realidad es importante. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos esta diferencia entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado? Este es el culpable, el tabaco. Todos sabemos que esto es un tumor de fumadores, eso no tengo por qué explicárselos, todos lo tenemos muy claro. Pero miren ustedes este gráfico que es muy interesante. Ven ustedes aquí, estas son las etapas de la epidemia del tabaquismo. Etapa uno, 2 y 3 y 4, dependiendo de cuándo parte el consumo y después cuándo hay mortalidad, muertes atribuibles al tabaco. Y ven ustedes ahí que están los países abajo, ¿no es cierto? En Latinoamérica estamos en esta etapa, ¿ya? En los países desarrollados están en la última etapa, donde ya el consumo de tabaco ya empezó a bajar. Evidentemente, sabemos que en Estados Unidos, en Europa, el tabaquismo ha bajado de manera muy importante en los últimos 30 años, mientras que acá en nuestro continente estamos todavía en el en el pico del consumo, y de tal manera que todas las consecuencias alejadas del tabaquismo, como es la mortalidad, van a empezar a aumentar como ya lo hicieron en los países desarrollados. Por lo tanto, esta es una evaluación, lo que está pasando en este momento es probablemente un tema simplemente de tiempo. Estamos en una etapa más temprana del tabaquismo y esto probablemente en el futuro vamos a tener incidencias parecidas a los países desarrollados. Entonces, como les dije, en los países subdesarrollados tenemos etapas más tempranas de la epidemia. El El problema de esto, y esto que obviamente la gente de la industria del tabaco lo sabe, es población menos educada, es población más abierta a este tipo de cosas, y por lo tanto los objetivos en términos de marketing de la empresa de tabaco justamente es el tercer mundo. Y por otro lado tenemos una población que además está envejeciendo. Eso lo voy a también desarrollar más adelante. Yendo a la prevalencia de tabaquismo en Latinoamérica, efectivamente ven ustedes aquí que son cifras muy elevadas, están todos los países allá abajo. Tenemos la incidencia de las últimas 3 décadas. Ven ustedes que ha ido disminuyendo, pero aún es muy importante. Ven en Chile que lamentablemente es el país donde más se fuma en Latinoamérica. En algún minuto tuvimos hasta 40%, ahora estamos como en 28%, que es muy alto. Y ven ustedes que en color verde tenemos la incidencia en adultos jóvenes, ¿ah? Y este es obviamente un gran tema porque obviamente también el foco de la empresa son los jóvenes y ven ustedes que la prevalencia en jóvenes es muy importante si bien ha ido bajando, pero esto obviamente nos dice que de aquí a un par de décadas más vamos a tener probablemente mucho cáncer de vejiga, aparte de las otras consecuencias del tabaquismo. Aquí nuevamente las de Chile, que han ido bajando, ¿no es cierto? Partió en 40%, esto fue el 2003, y el 2016-17 estamos en 36%. Esto no es casualidad. Hace, justo en ese momento, el 2003-2004, se publicó una ley que restringió el tabaco de manera muy importante. Hasta ese momento en Chile prácticamente se podía fumar en cualquier parte. Ahora eso cambió afortunadamente, así que estamos mejorando, pero como les digo, lamentablemente uno sabe que las consecuencias son alejadas, se demoran décadas en aparecer. Con respecto a la edad, todos sabemos también que esta es una enfermedad de gente de mayor edad, ¿no es cierto? Aquí está, si ustedes ven la concentración en hombres, mujeres, hombres en azul, mujeres en rojo, es alrededor de la sexta, séptima década de vida. ¿Y qué está pasando en Latinoamérica? Ven ustedes aquí, esta es la expectativa de vida de los distintos países de Latinoamérica, que están en el eje Y, ¿no es cierto? Y ven ustedes que prácticamente la mayoría de ellos ya tienen expectativas de vida de más de 70 años. Por lo tanto, este es otro factor también que está presionando el fenómeno de las enfermedades en Latinoamérica y también nos dice que probablemente vamos a tener mucho más cáncer de vejiga porque estamos viviendo más. Obviamente es bueno tener mejor expectativa de vida, pero también trae otros problemas y puntualmente con cáncer de vejiga vamos a tener también un problema. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones? Este es un estudio muy bonito, apareció el año pasado en European Urology. Y ven usted aquí, aquí estiman cuánto va a aumentar el cáncer de vejiga en cada una de las zonas. Y Latinoamérica es la zona donde más va a aumentar después de África. Ven ustedes ahí que nuevamente estamos aquí bien abajo, pero prácticamente vamos a duplicar nuestros casos de aquí al 2040. Faltan 15 años para el 2040, no queda mucho tiempo, así que desde ese punto de vista es bastante preocupante esto. Ahora, ¿está pasando esto efectivamente? Este es un estudio que hicimos localmente nosotros en nuestro país.
viendo cómo está la incidencia y la carga hospitalaria. La carga hospitalaria en el fondo es todo lo que demanda en términos de atención en Chile. Y efectivamente, ven ustedes acá, son las tasas de admisiones hospitalarias, perdón, en Chile. Y ven ustedes ahí que hay una tendencia al alza efectivamente, sean hombres o mujeres. Y yendo ya a la incidencia por caso primario, vemos que efectivamente hay un alza muy importante en ustedes desde el 2006 en adelante, esto claramente ha ido para arriba. Así que ya estamos viendo efectivamente un aspecto de mayor incidencia. Pero este es un gráfico muy, muy importante y a mí siempre me impresiona cuando lo veo. Estas son las cirugías por cáncer de vejiga en Chile, ya sea una resección endoscópica, que es la primera etapa, ¿no es cierto? O una cistectomía radical. Y ven ustedes que en el trienio entre 2004 y 2006 se hicieron más o menos 800 resecciones endoscópicas y 100 cistectomías. Y ahora, el 2019, esos números se cuadruplicaron. Eh, Esto obviamente puede tener una explicación en términos de que tenemos más acceso, hay más acceso a la salud, hay mejores cosas, pero la realidad es que esto se explica mayormente por un aumento de incidencia. O sea, esto no puede explicarse simplemente porque tenemos mejores hospitales, porque la realidad es que en 20 años hemos mejorado algo, pero no mucho. Así que esto habla claramente que en Chile, por lo menos el cáncer de vejiga está siendo cada vez más demandante. Ahora, ¿qué otros estos son preocupantes acá o son importantes? Esta es una enfermedad de alta prevalencia. Recordemos que es una enfermedad en general larga, todos lo sabemos. Tenemos baja letalidad, afortunadamente, pero ¿eso qué significa? Que mantenemos pacientes vivos y que tenemos que estar preocupándonos de ellos. Y por último, llega el tema del costo, que es ineludible. Esta es la enfermedad más cara por paciente del diagnóstico hasta la muerte, porque tenemos altas tasas de recurrencia, porque los pacientes sobreviven largo tiempo y porque tenemos que estar vigilándolo. Así que estos son otros hechos también que son relevantes. ¿Qué pasa con el gasto en salud? El costo del gasto siempre va a ser un tema importante. Y aquí tenemos un gráfico también muy interesante de qué porcentaje del Producto Interno Bruto gastan los distintos países en términos de salud. Y obviamente los países desarrollados del primer mundo, más oscuros, son los que llevan ahí la delantera, ¿no es cierto? Tenemos a Norteamérica, Europa, Australia. Más abajo, Latinoamérica eh, es un poco heterogéneo, algunos países estamos más cerca que otros, digamos. Pero yo les puedo decir que en Latinoamérica solamente hay tres países: Argentina, Brasil, Chile, y luego se me olvidó, creo que Costa Rica, no, Uruguay, que gastan más de $1.000 por paciente al año en salud, digamos. ¿Ah? Y esto es bien impresionante porque si uno va a los países europeos estamos hablando de ya de cifras de 5 dígitos, más de $1.000 por persona. Y en términos de per cápita, aquí claramente la diferencia es muy importante. Pero ustedes que cuando vamos al tema, lo recién era gasto absoluto, esto gasto per cápita, ven ustedes ahí que claramente hay una diferencia abismante entre los países desarrollados y el tercer mundo, y esto claramente es bastante obvio que es un problema. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas de salud en Latinoamérica? Los sistemas de salud en Latinoamérica son en general sistemas de salud mixtos, parecido a lo que se da en Europa, en algunos países más que otros, digamos. No tenemos entidades privadas y públicas que coexisten, pero la verdad es que la inmensa mayoría de la población, estamos hablando del 80-85%, tiene que atenderse de manera obligada en la parte pública porque no tiene los recursos para atenderse en la parte privada. Tanto esto que sea mixto es un poquito una ilusión, digamos, porque la verdad es que no es que trabajen coordinadamente entre ellos, sino que simplemente la gente que tiene los recursos paga al privado y no a la parte pública. Nosotros estudiamos esto en términos de disparidad, lo publicamos el año pasado, viendo cuál era el impacto de esto en términos de cáncer de vejiga. Y quiero mostrar este gráfico que muestra una cosa muy, muy llamativa. Hay tres líneas acá, ¿no es cierto? La primera es la estadía hospitalaria. La estadía hospitalaria en términos absolutos, digamos, acumulativos, para cáncer de vejiga entre el año 2001 y 2019. Y ven ustedes ahí que la segunda línea son los pacientes públicos y la tercera línea son los pacientes privados, ¿no? Entonces hay una diferencia muy, muy impresionante en estadia hospitalaria, que es un índice más que muestra una diferencia, pero uno podría decir, bueno, los pacientes privados son más sanos, pero aquí hay muchas cosas que se mezclan. Hay temas de gestión, hay temas de acceso, los pacientes del sistema público llegan más tarde, son cánceres más avanzados. Por lo tanto, claramente, aparte de tener un tema de costo de gestión, tenemos un problema de disparidad en Latinoamérica muy importante. Ahora, sin embargo, el cuidado básico del cáncer de vejiga generalmente está cubierto. Obviamente hay poco acceso a drogas de alto costo y de tecnología, esto también es una realidad.
En términos de cáncer, de prevención de cáncer, hay algunos programas, pero aislados, no tenemos una política nacional de eso. Y también la parte de screening o evaluación de riesgo genético, son elementos ya claramente muy alejados de nuestra realidad y que simplemente, yo diría que aparte de algunas experiencias anecdóticas, ¿ok? Aparte de algunas experiencias anecdóticas, la verdad es que no se consideran. Pero ¿cuál es el elemento más importante para que tengamos un avance relevante aquí? Es simplemente que no sabemos cuál es nuestra situación. ¿Ah? O sea, en términos de estudios en Latinoamérica tenemos un serio problema. eh, lo conversamos con mi colega de Argentina. eh, no sabemos cómo nos va, no sabemos qué estamos haciendo, porque para empezar no tenemos registros de cáncer o tenemos registros de cáncer muy puntuales. Entonces, desde ese punto de vista, es difícil establecer políticas de salud pública efectivas si no se acción. Y ese obviamente es lo que tenemos que empezar a hacer, como ya dije, los registros y bases de datos en general. Ahora, esto es muy brevemente cómo le da a un paciente en un hospital público en Santiago. Este es un ejemplo en un hospital público en Santiago. Santiago es una ciudad de 7 millones de habitantes. Este es un hospital que está en el suroeste, es un hospital que ustedes ven que se ve nuevo, de hecho es nuevo, fue recién construido. Y el problema, como siempre, no es tanto la infraestructura, sino que lo que está pasando ahí. ¿Ah? Y aquí hay un ejemplo de qué tiene que ser un paciente con cáncer de vejiga en un hospital público. Bueno, primero, el paciente es recepcionado y eso es en el módulo 1. Este es el cartel que está a la entrega, que está a la entrada del hospital. ¿Ah? Para que vean ustedes, con esto el paciente llega y ve esto primero. Entonces, primero tiene que ir a recepción al módulo 1. Esto después que el paciente ya fue visto por la atención primaria, digamos, por el general practitioner. Después va a haber el urólogo, ¿no es cierto? Después tiene que registrarse en el programa de cáncer de vejiga que es en el módulo 5. Esto es otro módulo, un módulo que tiene que ir a otro lado. Después de eso, tiene que ir a agendar sus horas. Entonces, tiene que ir al módulo 3 para hacer el de seguimiento. Después, tiene que ir a eventualmente agendar también tomas de exámenes, que es en el módulo 3. La cistoscopía de control o de diagnóstico tiene que agendar en el módulo 4. El BCG tiene que agendarlo nuevamente en el módulo 1. Y si eventualmente tiene que operarse, tiene que ir al módulo 5. O sea, ven ustedes aquí claramente para un pobre paciente que tiene que enfrentarse a esto, eh, ven ustedes ahí cómo las fechas se cruzan entre ellas. Claramente es un problema y esto inmediatamente muestra que la gestión es un tema muy importante en nuestros hospitales. Y más allá de eso, les quiero dar un dato bien escalofriante que actualmente en Chile, en el sistema público, hay más de 1 millón de personas esperando para cirugía por cáncer. Por cáncer, o sea, no estamos hablando ni siquiera de cirugía electiva, sino que por cáncer. Y esto obviamente es una realidad en Argentina, en en todo el mundo latinoamericano, digamos. Entonces, de ese punto de vista, podemos tener una infraestructura bonita, qué sé yo, pero si no tenemos buena gestión, no nos va a ir bien. ¿Y qué trae como consecuencia de eso? El out of the pocket expense. ¿Ah? Un paciente en Chile, al ver que no tiene atención en el sistema público, junta su dinero, hace acciones como rifas, qué sé yo, bingo, y junta el dinero y se va al sistema público, privado, pero en el sistema privado obviamente ahí entra todo el cuento del financial distress and toxicity. Ven ustedes aquí que ahí está esta secuencia que la conocemos bien, que por un lado, bueno, quizás pueda irle bien con su cáncer, pero no necesariamente le va a ir bien desde el punto de vista familiar o económico, porque quizás va a tener que hacer un sacrificio muy importante. Así que eso es otra realidad bastante dramática en nuestro país. Después, dos escenarios bastante puntuales. Aquí hay un estudio muy interesante. Nuestra población en Latinoamérica está vacunada contra la tuberculosis y tenemos todavía tuberculosis. Hay tuberculosis, hay bacilo dando vuelta en Chile y en Latinoamérica. Por lo tanto, nosotros tenemos algún tipo de inmunidad contra esta bacteria. Y hay un estudio muy bonito publicado, me parece que es español, hace un par de años atrás, que muestra que efectivamente en aquellos pacientes donde hay vacunación contra el BCG, la incidencia de cáncer de vejiga es menor. Esto obviamente va de la mano con el desarrollo socioeconómico, como lo mostré recién, pero efectivamente hay una diferencia y esto podría decir, bueno, quizás el BCG tiene algún rol aquí en cuanto a protegernos de la enfermedad. Y más allá de eso, hay estudios, este es un estudio japonés, en el cual ellos justamente evaluaron cómo responden los pacientes al BCG de acuerdo a si están vacunados o no. Y ven ustedes que en términos de recurrencia, la línea de arriba, la recurrencia es mucho menor cuando los pacientes están vacunados. Y nosotros evaluamos esto también en una experiencia en nuestro país, publicada el año pasado, donde tuvimos
vimos 126 pacientes tratados con BCG, fuimos capaces de hacer un esquema de BCG muy estricto, muy bien hecho, y lo que vimos que la recurrencia era de un 20%, mucho menor a lo que está reportado afuera, y de alto grado un 12%, también mucho menor, y BCG no respondedor es un 7%, también mucho menor. Y de ese punto de vista, dijimos, bueno, quizás efectivamente nuestros pacientes responden mejor a BCG, y esto claramente es una oportunidad. Y otro escenario que, esto quizás lo quiero contar como anécdota, el norte de Chile, acá en la región de Antofagasta, en ustedes que Chile es un país muy largo, en el norte tenemos desierto, en el sur tenemos glaciares y montañas. El norte de Chile es un ambiente desértico, tenemos ahí, es el corazón de la industria cuprífera de cobre. Esta es una región expuesta a arsénico en el agua, digamos. El arsénico es un factor geológico natural y que viene de las aguas superficiales o profundas. Esto se da en Argentina, en varias partes. De hecho, aquí tengo el mapa. Ven ustedes aquí que esto es una realidad en bastantes partes del mundo y se calcula que al menos 100 millones de personas han sido afectadas por ello. En general, personas del tercer mundo. Nuevamente, esto es una cosa que tampoco se sabe mucho porque no ha sido lo suficientemente estudiado porque no afecta a países del primer mundo. Y en Chile tuvimos concentraciones muy importantes en el norte de Chile. Aquí está la historia un poco. En los años 50 se captaron aguas de un río que estaba contaminado con arsénico y eso finalmente llegó a exposición entre estos años a esa cantidad de personas, a 400.000 personas. Y como sabemos que todo el efecto carcinogénico del arsénico es alejado, aquí están las concentraciones de arsénico, ¿no es cierto? Que en los años entre los 55 y 70 hubo mucha concentración, muy por sobre lo permitido por la OMS, y eso llevó a que, esto lo tenemos estudiado también, a que estas son las cifras de mortalidad en Antofagasta, que es la región afectada versus Chile. Esto en el año 70 se disparó. Aquí está la latencia entre el inicio de la exposición y la mortalidad. Y aquí tenemos el caso de las mujeres, que fue mucho mayor todavía. Y de esa manera, aquí tenemos la edad por muerte en cáncer de vejiga en Antofagasta. De esa manera tenemos nosotros un spot en Chile, una población muy importante de cáncer de vejiga y con un cáncer más agresivo. Eso lo pudimos mostrar también en una publicación donde efectivamente los tumores eran más avanzados, eran más agresivos y de hecho era el único factor predictor. Y de esa manera, como le digo, hay algunos escenarios especiales en Latinoamérica que están en Chile, están en Argentina también, en el interior, no en Buenos Aires, con esta posición, y esto es un problema en la actualidad. La posición se acabó ya, pero tenemos todavía un problema importante. Ya terminando, ¿cuáles son las oportunidades? Aumentar los recursos, obviamente, pero no solamente en términos de dar plata, sino que también de mejorar la gestión. Y ese yo diría que en Chile es en Chile se ha metido mucho dinero últimamente, en las últimas décadas, en salud, pero lo que no ha mejorado es la gestión, el servicio, y eso es lo que tenemos que mejorar. Eh, Reestructurar, integrar los dos sistemas, el privado con el público, optimizar toda la gente que se encarga de atender acá, ¿no es cierto? Tenemos obviamente como en todas partes una escasez de algunos especialistas que están mal distribuidos en Santiago, están más del 60% de los urólogos en Chile están en Santiago, siendo que en algunas otras ciudades no tenemos urólogos, digamos. Necesitamos registros de cáncer, necesitamos estimular la investigación, todos los omics, necesitamos invertir en educación y, por supuesto, necesitamos a las organizaciones de pacientes. Y eso lo digo al final porque obviamente el día de hoy se trata de eso. Y eso claramente en Chile por lo menos es inexistente. Hay una iniciativa en Argentina que la saludo y vamos a trabajar con ella, pero claramente es algo que necesitamos. Los pacientes en Chile no están organizados para cáncer de vejiga ni para, yo diría que la mayoría de las enfermedades. Y esto es un ejemplo que quiero mostrarlo porque me enorgullece que nosotros tenemos ahora un grant en el norte de Chile donde estamos efectivamente secuenciando los pacientes con cáncer de vejiga en Antofagasta, comparando los de Santiago. Así que vamos a tener, yo diría que hasta donde yo sé va a ser la primera cohorte de pacientes con cáncer de vejiga secuenciados en Latinoamérica, así que eso también va a ser un gran avance. Estos son los mensajes para la casa. Ya lo conté, tenemos incidencia aumentada, disparidad, el paciente no lo pasa bien y tenemos oportunidades en este tipo de cosas. Muchas gracias. Mhm. No questions now or after that? Okay. Yes, so does anyone have any questions here? So
Why do you think that we have not yet seen so much patient advocacy in Latin America? And what do you think we need to do? What can we do as a community to encourage that? Bueno, la respuesta para eso, y después la podemos discutir con Fiorella, la verdad no la tengo. Yo diría que en principio este no es un problema de cáncer de vejiga, es un problema de todas las enfermedades. Las organizaciones no hay cultura de organización de pacientes en Chile. Donde sí son fuertes son en enfermedades de niños. Ahí quizás la motivación es más importante, pero por alguna razón en nuestro país por lo menos no hay una cultura de eso. He pensado muchas cosas. He pensado que quizás los chilenos somos más de sufrir hacia adentro y no hacia afuera. Creo que también el sentido de comunidad en nuestro país se ha tolerado mucho en los últimos años, pero claramente es algo que está ausente. Y para qué decir, bueno, obviamente desde el punto de vista de las autoridades, de las organizaciones estatales, tampoco no hay ningún estímulo para que esto se genere. Sí, no lo mencioné recién, hay una ley del cáncer recientemente aprobada en Chile que incluye esto, por lo menos incluye que en todas las comisiones de trabajo hayan representantes de pacientes. El problema es que no hay organizaciones de representantes, entonces está como recién partiendo esto. Y ahí, bueno, creo que con Fiorella podemos conversar de eso para mejorarlo, pero claramente esta experiencia que yo mostré del paciente no es algo que esté publicado, es algo que nosotros conversamos con los pacientes y le preguntamos cómo es su día a día en el hospital. Nadie se ha preocupado de eso, entonces creo que em, hay harto que trabajar ahí. Esa cosa. Do we have any questions? Buenos días. Can you introduce yourself, please? Eh, yes. Soy Eduardo Hernández. Me hago acompañar de María Castillo de la Fundación Amigo Como Tú. Somos una organización que trabaja con pacientes de cáncer y leucemia aquí en la República Dominicana. Agradezco infinitamente la oportunidad que nos conceden estar aquí en este importante foro y de verdad muy agradecido. Bienvenidos. Aquí caben todos, aunque somos pequeños. Es nada, doctor, gracias por su presentación. Excelente. Lo que quisiera preguntar, así como bien usted dice, nosotros también carecemos de nivel de información. Gracias a Dios aquí sí tenemos varias organizaciones de pacientes. No tanto así en la parte del cáncer de vejiga. Tenemos algunos pacientes, pero muy aislados. Pero sí lo que quería saber, aparte del tabaquismo, ¿cuál otra incidencia pudiera ser vulnerable que pueda eh, provocar un diagnóstico de cáncer de vejiga y cómo de alguna manera pudiéramos nosotros educar a la población eh, que no ha llegado todavía a pacientes para poder no llegar a este terrible. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es muy importante y también va a otro punto que es la baja conciencia del cáncer de vejiga de la población en general. Es un cáncer poco frecuente, es un cáncer que en general, por lo menos en la experiencia mía con los pacientes no cuentan a sus cercanos que tienen cáncer de vejiga, como que también es un cáncer quizás por la región, es un poco, se mantiene en el ámbito privado. El tabaquismo está asociado al 70%, o sea, este es un tumor de fumadores, nosotros siempre decimos a los alumnos, igual que el cáncer de pulmón, es un tumor de fumadores, menos frecuente, pero es un tumor de fumadores, 70%. Después hay otros factores más puntuales, hay algunas exposiciones laborales asociadas a tinturas, por ejemplo, industria textil, imprentas, pintores, etcétera. Pero eso fue un factor bien importante en décadas pasadas, como han sido eliminados las condiciones laborales han mejorado, es un factor que va ya a la baja y es bastante menor en este minuto. Está el arsénico que conté yo, que es lo que más está descrito es en Taiwán, Bangladesh, Argentina y Chile. Y tenemos algunos antecedentes médicos, pacientes que han sido sometidos a una radioterapia pélvica, en el caso del hombre por cáncer de próstata, en el caso de la mujer por cáncer cervicuterino. Pueden desarrollar un cáncer más adelante también. Pacientes también sometidos a tratamiento con quimioterapia, con ciclofosfamida, también pueden hacer cáncer. Y también una cosa muy especial en el norte de África y en África en general, el cáncer escamoso, que es un cáncer distinto, es un tipo especial de cáncer de vejiga, aparece secundario a una enfermedad parasitaria, la esquistosomiasis, ¿m? Que no tenemos en Latinoamérica afortunadamente, así que ese no
no es algo que nos preocupemos, pero el mensaje aquí tiene que ser siempre el tabaco, estos tabacos. A eso tiene que apuntar toda la prevención y la concientización del cáncer de vejiga.